Pues para mí es muy emocionante volver otra vez al Congreso, eh, porque la verdad es que es un privilegio poder compartir con gente tan especial y con esos testimonios tan hermosos que Dios me permitió desde que en algún momento Dios me dio la oportunidad de conocer a Jaime y vincularme a lo que era el ministerio carcelario. Yo lo conocí a él visitando las cárceles y pues para mí fue algo totalmente apasionante alrededor de los tiempos de ver cómo él pudo de alguna manera llegar a tantas personas y implantar esa misión tan maravillosa que es llevar el mensaje a las cárceles, a gente tan difícil, a circunstancias tan complicadas. Y pues la Fundación Emanuel es una familia muy hermosa. También estoy saludando a los obreros carcelarios de Colombia que han participado con nosotros de la confraternidad carcelaria y otras instituciones que van a la prisión y que siempre que hemos hecho la invitación han aceptado el compartir con nosotros. Y la verdad es que Jaime siempre nos decía, lo que queremos es compartir un tiempo bien hermoso con la gente que está en la misión de llevar esto a la cárcel, porque Jaime quedó muy tocado después de estar condenado a tantos años de prisión y ver que por medio de alguien que le llevó el evangelio y la gente que los visitaba a ellos a reforzar esa parte espiritual, hizo que su vida fuera cambiada totalmente y hasta la libertad Dios se la diera. Y esto lo marcó de por vida a tal punto de que Jaime, de que salió de la prisión, siempre su motivación fueron los presos y lo logró en todo su esplendor de vida que tuvo. Pudo lograr, creo que como 40 años de servicio en esta misión imposible. ¿Por qué le llamo yo misión imposible? Porque la verdad es que el paso de la fe y de ir a las cárceles para mucha gente es imposible. Algunos aquí han comentado de que hay gente que no les motiva a ir a la cárcel, aún siendo cristianos. Eh, pero nosotros Dios nos tocó, nos motivó, nos incentivó a hacer esto. Y en alguna ocasión cuando yo empecé, que yo entré no por una institución como tal, sino que empecé en visitas y después comencé a conocer gente que tenía acceso a otras prisiones. Lo hacía muy consecutivamente y casi toda la semana estaba metido en la cárcel y un día mi mamá me dijo, ¿usted es que acaso tiene su mamá en la cárcel o qué que mantiene allá metido? Pues la verdad era que me apasionaba y cada que alguien me habla de esto, de lo que es un paso de fe, como lo hizo Jaime con nosotros y con ustedes allá en México y con la gente que él ha tenido la oportunidad de estar, lo que estuvo, eh, fue motivarnos a servirle a Dios de corazón y dejarlo todo y desinteresadamente esperar en Dios. Él nos decía que si nosotros hacemos lo que Él nos mandó a hacer y lo hacemos bien, no nos podemos preocupar ni el dinero, ni las provisiones de nada, porque Dios todo lo va a proveer. Entonces, en estos días que hemos estado en las reuniones los jueves de testimonios y esto y lo otro, algunas familiares de los chicos que tenemos también, porque nosotros tenemos una pequeña prisión aquí, entre comillas, porque tenemos una casa de restauración también, donde se asemeja mucho. No hay rejas ni nada, pero sí estamos confinados en un diario vivir y podemos compartir y son personas también que vienen dolidas, ¿sí? Son personas que vienen de delincuencia, algunos también han venido directamente de la cárcel, algunos han pagado condena aquí en arreglo con los abogados y con el Instituto Penitenciario han podido, les han dado la posibilidad de estar con nosotros aquí y en ese momento hemos podido llevarle el mensaje. Entonces, en estos días que se han visto esos testimonios tan hermosos, la mamá de un interno, de un muchacho de aquí me decía, parece mentira tanta verdad, ¿no? Cuando esos testimonios tan maravillosos de ellos, ¿no? Decía, wow, parece mentira tanta verdad, hombres que han estado 20 y pico de años en una cárcel y ahora le sirven al Señor y hablan de Dios y criminales convertidos al Señor.
Y entonces, esto para mí es una misión como cuando se veía Misión Imposible, ¿no? Que sonaba un casecito y se preparaban a hacer una misión y se escogían los mejores en ciertas tecnología, el otro sabía hacer una cosa. Bueno, eran varios personajes que tenían su misión cada uno, pero todos tenían, eran muy versátiles en lo que hacían, ¿no? Y se enfrentaban muchas veces, uno veía la película y parece que la misión no se iba a cumplir. O sea, llegaba un momento que eran muy buenos en todo, pero llegaba un momento que todo se complicaba, como la trama de la película. Y la verdad es que a veces en esta misión tan maravillosa que Dios nos dio, estamos preparándonos y no, hemos sido preparados, pero a veces se nos complican las cosas también, ¿no? Donde viene el desánimo, donde vienen las pruebas, las luchas, pero Dios siempre está ahí, Dios siempre está pendiente de todos nosotros y como algunos lo han dicho, a veces Dios manda los problemas y las necesidades para tenernos más cerquita, ¿sí? Como decía Hilario una vez en un congreso, escuché que decía que Dios siempre proveía todo, pero que él un día le decía, Señor, adelántamelo de 6 mesecitos, ¿no? Como para estar uno más relajadito, más descansado. Y, y la verdad es que si Dios nos hace eso, pues entonces nos relajamos demasiado y tal vez nos olvidamos de él porque eso suele suceder en esta misión que tenemos, ¿no? Entonces, yendo yo a la palabra, al llamamiento de Pedro, cuando los discípulos empezaron, yo quería compartir en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10, donde en la escritura se toma lo que sucedió ese día en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago del Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ya ellos habían terminado sus labores, ¿sí? Y estaban lavando sus redes. Y dice ahí que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces aquí vemos cómo Dios utilizó, primero se acercó a ellos y rompió el hielo con Pedro. Ellos acababan de tener una faena muy dura porque no habían pescado nada, ya estaba lavando sus redes y él se acerca a ellos y directamente se va a la barca de Simón, que era la persona que él había destinado para esta misión tan complicada para él, ¿sí? Él no entendía qué pasaba en el momento, pero de ahí para allá su vida iba a ser transformada de una manera muy drástica y iba a ser un misionero, ¿no? Un misionero de Dios. Y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra y comenzó a enseñar la palabra y la multitud escuchaba. Igualmente Pedro y los que estaban ahí, los pescadores, estaban escuchando ese pasaje y lo que él hablaba. Y después de esto, en el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, no sé de qué pudo haber testificado Jesús en ese momento eh, acerca de lo que estaba hablando en el momento que estaba predicando, pero les dice que entre y le dice a Pedro que vuelva a empezar el trabajo que acaba de terminar. Y él le refiere al Señor. Respondiendo Jesús, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sí? En el versículo 5, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, ya Dios estaba identificando con él y le estaba acertando fe a él, le estaba certificando de que si obedecía de pronto podía recibir algo porque él ya había escuchado un mensaje divino, un mensaje espiritual
Y el hombre cansado, él había podido decir, no lo voy a hacer, ya no vale la pena. Pero sin embargo dice que en el nombre del Señor echaría la red, ¿no? ¿Y qué sucedió en ese momento? Dice que, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vemos cómo, no sé de qué manera Jesús se estaba acercando a Pedro y estaba mostrando que al lado de él podía lograr muchas cosas. Un pescador agotado, cansado, toda la noche habían trabajado o todo el día y no habían pescado nada, pero de un momento a otro les muestra un milagro. Y esto hace que ellos a su vez digan, bueno, aquí está sucediendo algo extraño. ¿Por qué? Porque era imposible lo que iba a suceder. O sea, ellos por fe la lanzó. Tú no me lo vas a dar, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Y resulta de que cuando hay el milagro y que en las redes se rompen y todo esto les comienza a certificar que es un hombre poderoso, que es el Hijo de Dios, que es un hombre que los va a sorprender o los está sorprendiendo con un milagro, ¿no? Y después de esto, donde viene el llamamiento, dice así, respondiendo, estamos en el versículo 5 en el 6. En el 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, ¿sí? Ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecado. O sea, en ese momento Dios hace que Pedro se humille y reconozca el poderío, ¿no? Y él, en alguna manera, se siente pecador, como todos nosotros hemos sido pecadores, y, y Dios permite que de pronto cuando nosotros comenzamos a humillarnos ante Él y queremos hacer una misión, tengamos que ser humillados y reconocerlo como nuestro único Salvador y proveedor. Y Pedro en ese momento se siente quebrantado ante Dios, ¿no? Dice porque la pesca que habían hecho, dice ahí en el 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había eh, apoderado de él y todos los que estaban con él. O sea, el milagro los dejó atónitos a todos, ¿no? Y dice el 10, asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Entonces, se dirigió directamente a Pedro porque yo creo que de todos los que estaban ahí, el que tenía como el perfil del líder era Pedro, ¿no? Era el que como que gobernaba el grupo de los pescadores, ¿no? Dijo, no temas, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Él de pronto en el momento de estar anodado por un milagro, tal vez no pensó que Jesús le quería decir, ¿no? Pero quedó enfilado en un discipulado que hizo Jesús a través de 3 años, donde comenzó a ver cosas maravillosas, comenzó a ver milagros, y como veíamos ahora, alguien hablaba acerca del momento cuando la tormenta estaba en el mar, y Pedro fue el único que se atrevió a decirle a Jesús, manda que yo camine sobre el agua. Entonces él siempre tenía como ese perfil de llegar a lo imposible. Era un líder que se le apuntaba a lo que fuera, ¿no? Los otros siempre quedan sorprendidos por las respuestas o por las actitudes de Pedro, porque como que siempre salía adelante con todo. Y para él es maravilloso poder caminar sobre el agua, pero también flaqueó su fe en el momento cuando comenzó a sentir que el agua tocaba sus pies o el viento lo empujaba. Entonces había esa ambivalencia de que con Dios lo podía hacer y vio el milagro, pero también vio su debilidad en el momento de perder su fe. Y pasaron muchos años en el transcurso de lo que ellos pudieron ver. Milagros, vio sanar leprosos, resucitar muertos, vio hacer cosas maravillosas y a
tal punto de que el ministerio, yo les decía en estos días a los muchachos hablándoles, los discípulos se sentían en algún momento como la última bananita de la chuspita o la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Porque andaban al pie del personaje de la época, Jesucristo. Las invitaciones sobraban, ¿no? Alimento, invitaciones a cena, ¿no? Y yo me imagino que cuando invitaban a Jesús a cenar, no iban a hacer como dicen en México, huevo estrellado, sino que era pavo o gallina o no sé, pero algo especial, ¿no? Entonces, ellos, llegó un momento de que cada que despertaban en todos los días, eh, sabían de que el día iba a ser espectacular, porque todos los días contaban un milagro diferente, todos los días veían cosas maravillosas e invitaciones de todo y todo el mundo los admiraba, ¿no? Y en medio de todo esto se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos a veces, ¿no? La misión de seguir, ser discípulo de Jesús, estar ahí, ¿no? Y van a llegar momentos donde hasta la gente va a admirar los trabajos que hacemos nosotros. Dios nos va a sorprender con muchos milagros, ¿no? Y eso toca nuestro ser interior y a veces hasta el ego. Jaime nos decía en alguna ocasión, escuché yo decir, si usted ve que una hermana o un hermano canta bonito, no se lo diga. No le vaya a hacer ese daño porque de pronto se sube de orgullo y esto y lo otro, ¿no? Porque la verdad es que como empezamos hablando aquí, vamos es a visitar a Jesús, ¿no? Vamos es a visitar a Jesús directamente a la cárcel, no vamos a hacer el espectáculo nosotros o como dijéramos los dueños de la película, ¿no? Pero en algún momento suele suceder eso, ¿no? Puede pasar porque hemos tenido casos donde hemos visto sucesos que pasan de esa manera en algunos grupos y en personas hasta que Dios los pone en el sitio que es. Nosotros vamos a una prisión es a servir, ¿no? Hay momentos donde, por lo menos una vez, Jaime vino desde México y íbamos a entrar a la cárcel de Cali y el hermano que estaba allí al frente de los grupos quería que Jaime de alguna manera conociera el trabajo que se estaba haciendo adentro. Y cuando íbamos ya en la fila para entrar, le pidieron la cédula a Jaime y él tenía el pasaporte. Como él tenía dos nacionalidades, mexicana y colombiana, pues él se fue con el pasaporte. Y le dijeron, no señor, no lo podemos dejar de entrar. Si usted no tiene la cédula, no puede entrar. Entonces el hermano abordó a los guardianes y no, es que mire que él es el líder mío, él viene desde México y nosotros hacemos esta labor, yo llevo tantos años de entrando aquí, tenemos organizado un evento allá adentro y bueno, comenzó a mostrar que se necesitaba hacer y que era algo muy importante y que Jaime era una persona que era un gran líder para nosotros y era importante que él entrara allá. Y el guarda le dijo, no entra, no entra. Que esto, que lo otro, y comenzó, y resulta que le dijo, no, y Jaime lo primero que le dijo, no entro, hermano. No, que espere y verá que yo voy y hablo, y eso fue y habló, y eso no lo dejaron de entrar. El hecho es que nos devolvimos. Y Jaime nos dijo, no, si no me dejaron de entrar, no entro. A mí él nos contaba que en algunas ocasiones en México le cerraban alguna prisión y le decían no vuelve a entrar y él dejaba de entrar un tiempo, una temporada, ¿no? Y que tenemos que, cuando llegamos a un lugar de estos, ser humildes porque los guardianes son, cuando ya uno entra a una cárcel, ya uno está en las manos de ellos, ¿no? Ellos son los que nos dirigen, ellos son los que nos dicen si pasamos, si no pasamos. José Luis contaba de que pronto allá en la cárcel en Guanajuato les dan 2 horitas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir con él allá cuando estuve con él y es una casa muy grande y sí, la verdad es que no fue mucho el tiempo que pudimos estar, pero hay otros lugares, como decía él, en el distrito donde también tuve la oportunidad de estar con Beto, donde podíamos estar todo el día allá y no había ningún problema. Pero todo esto nos va enseñando a nosotros de que tenemos que tener una cierta compostura y no salirnos de ahí
de, de, y era yo, de creernos que somos los superhéroes de la atracción, ¿no? La atracción. Pero sí estamos haciendo una misión que todo el mundo no la va a hacer, ¿no? Como decía hermano, de que hay congregaciones donde ellos no se motivan a nada para los presos. Nosotros ya en este trabajo que llevamos hemos aprendido a sentir al preso, hemos aprendido a ver la necesidad del preso, hemos llorado con ellos. Mi esposa, por lo menos ella en la cárcel no predica, pero ella habla mucho y aconseja mucho y la quieren mucho. ¿Por qué? Porque ella tiene ese don de aconsejar y ellas la sienten como una mamá. En cambio, hay otras personas que sí lo pueden hacer de otra manera. Entonces, aquí que me cautiva del llamado de Pedro y de estos hombres, de que Jesús los llama a una misión totalmente diferente, es similar, porque es una pesca, pero es una pesca de seres humanos, es una pesca de hombres y no es fácil, es muy compleja porque trabajar con la humanidad es muy complejo. Y resulta de que comienzan a ver todos estos milagros, todas estas cosas, pero llega un momento donde pasan muchos episodios como nos han sucedido a nosotros. Por ejemplo, el desánimo, ¿sí? En algunos momentos ellos tuvieron desánimos y el Señor ya terminando la misión a los 3 años, nos vemos con que un día el Señor va a orar y, y los invita a orar y los encuentra durmiendo, ¿no? Eso está en Mateo 26:41. Yo quiero que vamos allá al pasaje, Mateo 26:41. ¿Sí? En el, en el 39 dice, yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si hay una de las cosas más complicadas para nosotros es la oración, ¿no? Porque es lo más eficaz para nosotros, como decían ahora, primer punto, oración, segundo, oración y tercero, oración. Y es de las cosas que a veces como seres humanos, como cristianos, como creyentes, vamos dejando como aparte, porque nos vamos yendo como en medio de lo que estamos haciendo, como hacían los discípulos, de que ellos veían de que ese líder todo lo manejaba, la tempestad la calmaba, les proveía la alimentación, los milagros llovían, ¿sí? O sea, llega un momento de que uno cuando ve que ya todo está como rodando, a veces se echa para atrás y ya deja aparte ciertas cosas que son muy indispensables en un ministerio. Que también se habló en un principio aquí ahora el Congreso, lo importante que es la oración para nuestras vidas, ¿no? Para nuestros ministerios, porque es vital. Y es cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando todo se ve como que no se va a dar, porque hablando de lo que es la misión imposible, es donde yo veo los momentos críticos, donde vemos que como que el ministerio se va a cerrar, como que no vamos a poder, como que las cosas no se dan, porque yo creo que a todos los obreros carcelarios que me escuchan en este momento, se han encontrado en algún momento, en algún lugar con que se le han cerrado puertas o les han puesto problemas para ciertas cosas y viene el desánimo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, yo tanto tiempo yendo a una cárcel y en un momento a otro dicen que no puedo entrar, que no puedo llevar tal cosa, y son cosas que yo ya tenía en mente que iba a hacer y no se pudo lograr. Y esto hace que de pronto mi cuerpo se canse o se fatigue y yo piense, no, no voy a seguir en esto, o voy a cerrar el ministerio, o como dijo
nuestro hermano Bolaños, que le dijo a Beto que le iba a entregar, ¿no? El ministerio, lo que le pertenecía, y la respuesta de Beto fue que no se recibía. ¿Cómo es? ¿No se aceptan devoluciones o qué? ¿Cómo es que es? No, Beto, ¿qué fue lo que le únicamente se dijiste? acepta la renuncia cuando se gradúa uno y se va al cielo. Y eso es la verdad. La verdad que el Señor es tremendo. Es que esa misión, hasta que no se cumpla, no la logramos. O sea, es hasta que lleguemos al cielo, como dice Beto. Muchas veces hubiésemos querido no habernos metido en esto y renunciar, ¿no? Yo más bien me pongo a hacer otra cosa. Y eso también le pasó a ellos, ¿no? Porque precisamente yo analizaba, hay un pasaje en la Biblia donde eso me ha puesto a meditar mucho a mí lo que es nuestra característica de seres humanos cuando de un momento a otro bajamos la guardia y queremos volver a nuestras antiguas andanzas y retroceder en lo que Dios nos puso en las manos, ¿no? Y poniéndome yo a analizar esto precisamente, viendo el llamamiento de Pedro, yo me encuentro en San Juan capítulo 21, un, algo como en el comienzo al final. Es lo mismo, es casi lo mismo. Vamos a analizar y verá que es casi lo mismo, pero con un final diferente. Entonces, en el capítulo 21 de San Juan, nos vemos de que nos vemos a otro episodio. Se encuentra otra vez ya el Señor había sido entregado, ya Pedro había negado al Señor, o sea, ellos ya habían visto que el líder, el rey, el que ellos decían, bueno, aquí vamos a tener un buen puesto con él, 3 años trabajando ahí, algo tenemos que obtener, y de un momento a otro lo capturan. Pedro trata de defenderlo, no lo deja defender, ve cómo lo golpean y en algún momento siente temor porque pues si Elías se dejó capturar, entonces ¿qué iba a hacer de la vida de ellos, no? Entonces cuando dicen que él es uno de ellos, él lo niega, ¿no? Él dice, no, yo no soy. O sea, cuando el Señor dijo, uno, usted me va a entregar, el primero que saltó y dijo, yo lo defiendo y hago lo que sea y me mato con el que sea, fue Pedro. Pero en ese momento su humanidad lo traicionó. Y resulta de que en su carne él dijo, no lo conozco, y dice que hasta maldijo, ¿no? Cuando ya él lo niega 3 veces, el gallo canta, Jesús lo mira y él se da cuenta de que él estaba fiado era en sus fuerzas. Y yo no sé si, o sea, esa etapa de él fue algo muy tremendo porque sentir uno decepcionar al maestro después de 3 años luchando ahí pendiente y pensando uno que uno está dando las cosas bien y de un momento a otro ver que decepcionó al Señor, pues le llegó un desánimo impresionante a él. Yo creo que él no podía entender si perdieron 3 años de todo lo que yo hice y qué va a pasar con mi vida, ¿no? Entonces, después se encuentran en el mar de Tiberias, que es este episodio, y ya está con los otros compañeros de nuevo, se encuentran otra vez el capítulo 1, del capítulo 21 del versículo 1. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dínimo, Natanael del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Todos pescadores, otra vez, así como en el comienzo estaban juntos trabajando en el mar, pescando. Después de 3 años se los encuentra de nuevo en el mismo punto, o sea, volvieron a lo mismo, volvieron al mismo sitio. Cuando nosotros nos decepcionamos a veces de seguir la obra del Señor, de hacer la misión, volvemos al mismo punto y queremos volver otra vez como a empezar otra vez a hacer lo que yo estaba haciendo antes, ¿no?
y a ellos les pasó esto, ¿no? Dice que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos. Él era tan buen líder que lo que él decía, ellos o los otros lo hacían. Por eso Dios le puso la mira a él. Yo creo que cuando Dios nos puso la mira a nosotros, algo nos vio de liderazgo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que recién yo desempacado de la droga, comencé a ir con otro compañero de la cárcel a una fundación a trabajar, que salió un aviso en la prensa, y era una fundación, decía Fundación Fe y Voluntad. Entonces fui a pedir trabajo con él y resulta de que la fundación, yo pensé que era fundación de ayudar chicos o personas, no, ese era el nombre, pero ellos lo que hacían era vender unas rifas de unos carros y la persona que compraba la rifa se podía tener derecho a la cita de un psicólogo, un psiquiatra si tenía un familiar o un familiar con problemas de adicción, lo atendían. Y resulta de que el primer día llegamos todos los que íbamos a pedir el trabajo y nos dejaron un salón solos. Y iban llegando y nos íbamos reuniendo todos así. Y nada, que llegaba el monitor. Y habían unas cortinas ahí, unos vidrios, unas cortinas y todo, hasta que llegó un momento en que uno de nosotros tuvo que romper el hielo. ¿Sí? Entonces uno mirándole la cara a todo el mundo, eran como 20 personas y mirándonos y nada, y no aparecía nadie. No para... Yo llegué a un momento que yo comencé a preguntar, vamos a hacer una dinámica, pues, para que... Y resulta que ahí detectaron, ellos lo hacían con el propósito de detectar quién tenía el liderazgo, ¿sí? Lo dejaban a uno solo hasta que uno tenía que reventar y hablar, ¿no? Entonces Dios de pronto vio eso en Pedro, y eso se nota en todos los pasajes de la escritura donde él siempre llevaba, como decimos aquí en Colombia, la batuta. Y en ese momento él estaba desanimado y los otros también tal vez estaban siendo desanimados por él, porque yo me imagino la charla de ellos ahí después de perder 3 años de ministerio. Jesús se dejó capturar, no se defendió y vea, nos dejó así. Entonces, no, pues yo más bien me voy a pescar. Y los otros dice la palabra de que dijeron, nosotros vamos también. Entonces vamos otra vez al pasaje donde dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Mire la similitud de lo que pasó en el primer episodio. Pasó lo mismo, no pescaron nada tampoco. Cuando el Señor aparece, estaban lavando la red, ya estaban terminando todo el trabajo y el Señor se acerca y les hace el milagro. Y en este momento ellos estaban desanimados. Su fe estaba por el piso, ya no había fe. Más bien vamos a trabajar lo que sabemos hacer nosotros y síganme a ver si pueden, y todos siguieron, ¿no? Y entonces dice que no pescaron nada. Y en el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ¿sí? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban tan desanimados, tan desalentados que vieron a Jesús y ni lo reconocieron, ¿no? Porque a veces el enemigo nos desanima tanto que no nos hace ver que Jesús está ahí, en medio de la prueba, en medio de la lucha, Él está ahí. Y ellos dicen que no se dieron cuenta, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y de repeso, dice, ¿qué les dijo, hijitos? ¿Tienes algo de comer? Y respondieron, no. O sea, no solamente eso, sino que les pide de comer y ellos no habían pescado nada. Entonces, pues, ¿cómo así? Nosotros trabajando toda la noche, cansados, mojados, agotados, y este tipo nos va a pedir comida. Y era Dios, no sé si irónicamente o tratando de decirles a ellos, si ve que sin apartados de mí, nada podéis hacer. Yo les pregunto a ustedes, si quitamos a Dios de nuestro ministerio, si quitamos a Jesús como base principal y ponemos otras bases, no pasaría nada, ¿no? Y suele suceder que cuando nosotros nos desanimamos podemos tener ofertas, como decía el hermano, que han llegado ofertas de irse para otro país o hacer otras cosas, o cambiar de pronto la dinámica de lo que hacemos, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de
de ir con Beto al reclusorio sur o oriente, no sé, donde salían todos los pastores de allá a ser discipulados por él por medio de los libros que la fundación ha editado para trabajar. Era impresionante ver cómo estos hombres se edificaban de tal manera para poder capacitar a otros allá, ¿no? Y ese método salió efectivo. Yo me acuerdo que una vez Beto me contaba que cuando conoció a Jaime, y Jaime le comenzó a inculcar el discipulado, porque uno de los dichos que decía Jaime era que evangelizar y discipular y sin discipular es una verdadera pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, el discipulado que la Fundación Emanuel ha hecho en las cárceles en México ha hecho tanto boom que esto rueda solo. Me decía en alguna ocasión Beto o Jaime que habían presos que ni siquiera conocían a Beto ni a Jaime. Alguno de él se entendía ya con los pastores, con los líderes de cada patio, pero el trabajo se estaba haciendo, se estaba extendiendo. Puede haber otros métodos, ¿no? Pero ese fue el método que Dios proveyó y que ha dado resultado en esta familia tan maravillosa que hemos podido disfrutar nosotros. La verdad es que yo me gozo con todos estos varones que, ¿cómo era que decían los dinosaurios? Al principio, lo más, lo más, los más viejitos, ¿no? Por ahí el de León, los hermanos José, el hermano, bueno, esto también es un dinosaurio y yo ya también lo alcanzo, porque también llevo 30 años por aquí volteando con esto de las cárceles y todo esto, Tú y eres cada el día 30, vamos tú contando eres otros el dinosaurios. treintasaurio de Colombia. ¿Treintasaurios? De Colombia. En Colombia, treintasaurios, sí. Eso. Pero muy maravilloso esta misión que Dios nos ha dado, esta misión imposible, pero que la hemos podido lograr, pero solo si no sacamos al Señor de esto. La verdad es que esta pandemia pues nos canceló muchas cosas, esta pandemia nos ha limitado, pero esto también nos pone a pensar que muchas veces dejamos de ir a la cárcel por cualquier otro motivo y ahora queremos ir porque nos hace falta mucho estar ahí con los presos, ¿sí? La verdad es que se nos volvió nuestro diario vivir y nos apasionó eso. Y a pesar de que para mucha gente es imposible, pues Dios nos dio el privilegio de ser parte de este equipo y poder participar con los dones que Dios nos ha dado y con la voluntad de poder resistir todas esas pruebas, ¿no? Arriesgar nuestra vida, muchas cosas, pero lo hacemos para Dios, ¿no? Y hemos visto los resultados, hemos visto muchas bendiciones. A mí me apasionaba mucho el testimonio de Hilario y ver cómo Dios también lo usó a él en la obra. Y muchos testimonios que he conocido. Esta familia es la familia más maravillosa que yo he podido conocer. Y yo les aliento a todos y de pronto a las personas que de pronto están empezando en los ministerios carcelarios, que de pronto están en este momento en línea con nosotros, es animarlos a que no se desanimen, animarlos a que no se desanimen porque van a venir momentos de desánimo, donde pensamos que estamos perdiendo el tiempo o que no vale la pena o que es muy duro, pero la verdad es que no, es parte de lo que Dios nos dio a nosotros, una misión y tenemos que cumplirla y no hay renuncia. En la película de Misión Imposible yo no vi que en algún momento del capítulo dijeran, vea, renunció Julano y él no va a trabajar, ya no va a hacer más el trabajo. No, hasta que no cumplían la misión, no lo hacían de verdad. Entonces, a mí me asombra estos dos episodios del llamamiento de Pedro, en el principio cuando lo encontró el Señor y al final, después de 3 años, lo encontró en el mismo lugar, lo encontró en la barca, tratando de hacer lo que estaba haciendo antes, que cuando el Señor lo encontró, ya no servía para pescador, porque había trabajado todo el día y no había pescado nada. Y sin embargo, el Señor le dijo, echa las redes, y pudo ver un milagro. Y después de ver varios milagros y de estar en esta misión tan maravillosa que tuvo él, a los 3 años, el desánimo lo llevó al mismo lugar, ¿no? Entonces el desánimo a veces nos puede llegar a que yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no?
de cuando Dios nos llamó. Pueden haber pasado 10 años, 5 años, 3 años, 20 o 30 años, ¿sí? De pronto el enemigo nos puede animar a decir, no, ya no más. Pero yo he conocido en estos ministerios gente que lleva muchos más años, 40 años. En Colombia, en la confraternidad, había un hombre, Nelson Gómez, que llevaba muchos años yendo a la cárcel, demasiados años yendo a la cárcel, ¿sí? Y así conocí muchos hombres y mujeres que nunca pararon esta misión tan maravillosa. Y también a los hermanos de México. Esta mañana que hablaba el hermano que lleva 7 años, él de pronto decía que no lleva ni la tercera parte de lo que llevan algunos, ¿no? Pero la verdad es que es valioso lo que está haciendo. Es que para empezar y llevar varios años es porque ya está cautivado, porque ya está haciendo la labor que Dios lo mandó a hacer. Y ahora pues, como decía, o la visión que tuvo Bianca, Dios va a levantar a alguien que va a hacer el boom en las prisiones y quién sabe quién de nosotros va a ser el privilegiado de poder ver ese José, ¿no? Y de mirar a ver cómo de alguna manera Dios se va a glorificar en las prisiones, ¿no? Porque en este momento uno piensa, bueno, como yo en estos días me preguntaba, ¿cómo estarán los muchachos en Jamundí, las mujeres en Jamundí, que es una de las prisiones que nosotros visitamos? Y yo decía, wow, acostumbrado a que uno va cada 8 días, que uno va entre semana y le lleva eventos y cositas y esto, y descompresiona sus vidas en lo que hacemos para hacerles más liviano el vivir en la cárcel y llevar 1 o 2 años ya donde no ven un alma que vaya a hacer esto, ¿no? Entonces, de pronto están más de rodillas, de pronto están buscando más de Dios, no sé, pero debe ser que por este lado es que Dios se va a manifestar en este episodio de abrir puertas, ¿no? Yo creo que, yo no sé si en México ya están dando la opción de ingresar a la cárcel. Aquí en Colombia ya hemos estado hablando y ya hemos mandado material, por lo menos nos pidieron material de la fundación para ellos mismos hacerlo allá, el mismo instituto de penitenciario lo hacen, pero pues ellos de pronto no tienen como el mismo sentido que nosotros le hemos dado a los estudios, pero igual se está haciendo. Ahora, yo sé Perdón, que ya... te queda un minuto, Carlos. Listo. Te queda un minuto. Ok, hermano. Entonces, igualmente, pues yo espero de que tengamos también en cuenta que la provisión de nosotros viene de parte de Dios y que solo Dios nos puede sostener en este proceso, ¿sí? Como decía Pablo, de que la providencia es el poder de Dios, o sea, no es que seamos demasiado sabios, sino que Dios nos ha dado ese privilegio de cumplir esta misión tan maravillosa. Entonces, yo animo mucho de pronto a todos aquellos obreros que por primera vez están participando con nosotros. Ojalá podamos seguir viéndonos y en el próximo congreso, no sé si de pronto va a ser presencial, pero pues ya para este año de pronto se puede lograr, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer a Beto, a Reinaldo, ¿sí? A Bolaños y a todos estos varones de Dios y la oportunidad que me dan en este momento de compartir algo de la experiencia que he podido tener y lo que Dios me ha enseñado con respecto a esto. Entonces, pues, no sé, quiero orar por, por los diferentes ministerios y por las diferentes personas que de pronto, de alguna manera, están siendo parte de esta gran misión. Es una misión, como decía esa señora, parece mentira tanta verdad, porque los testimonios de Dios son verdaderos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de estar congregados en tu nombre, Señor. Estamos aquí debatiendo, Señor, tu palabra y animándonos unos a otros en medio de este ministerio, de esta misión que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos, Dios, que fortalezcas a aquellos que en este momento se sienten cansados, Señor. Aquellos que quieran abandonar, Señor, en este momento, esta misión que tú les has dado, Señor, dales fuerzas, porque tú le das fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Te damos gracias, Padre, por los misioneros en México, en Estados Unidos, en Colombia y en otros países, Señor, que están en esta labor tan digna que tú nos has dado, Señor. Gracias por
por tenernos por privilegiados de estar en este proceso, Señor. Bendice la Fundación Emmanuel, bendice a Beto, a Bianca y a todos aquellos líderes que de alguna manera nos han sembrado este servicio, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues gracias a Dios que testimonio de vida, todo lo que hacen allá en Colombia y las maneras que a cada quien nos va guiando el Señor, ¿verdad? De diferentes formas en las etapas de la pandemia, sin pandemia, pero vemos los testimonios, pero siempre cumpliendo el propósito de Dios. Y bueno, pues el tiempo vuela increíblemente, ya son las 2:05 de la tarde. Vamos al tiempo. Van hasta allá, ¿verdad? Mandé. Es que como aquí nosotros almorzamos a las 12, pero en México es como hasta ahora, a las 3. Si bien nos va a las 2 de la tarde, pero los que vamos a la cárcel como a las 5 o 4:30, más o menos, pero Yo sufrí mucho cuando estuve un tiempito por allá, sufrí mucho por los horarios de los almuerzos y todo eso. Porque te hubieras venido para a las 12 ya me daba codazos. Hubieras venido para Toluca, te hubiéramos tratado mejor. Bueno, Pues, estuve también, ¿no? Amados hermanos, vamos a los alimentos. Oramos por los alimentos, Señor, bendice, santifica los alimentos, Señor, los que ya vamos a probarlos y prepara nuestro corazón para la segunda parte de este congreso. Te damos gracias por lo que hemos recibido, Señor, que quede ahí como una semilla que dé frutos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos 10 para las 4 todos.